Buenos días. Eh, Siempre uno se pone un poco nerviosito cuando tiene que predicar, ¿verdad? Y queremos seguir con la serie Compañeros del Camino y el tema que hoy queremos desarrollar eh, dentro de Compañeros del Camino es decir la verdad con amor y amonestar con el Espíritu. Pero antes de continuar, quiero hacer un pequeño refresh de qué es Compañeros del Camino, ¿verdad? Hay varias escrituras sobre las que está basado, vamos a decirle, este modelo, pero principalmente Lucas 24 del 13 al 35, ¿verdad? El camino a Emaús, ¿verdad? En ese relato se cuenta, ¿verdad? En ese pasaje bíblico que dos discípulos de Jesús iban caminando hacia un lugar llamado Emaús. Ellos iban conversando, Jesús ya había sido crucificado, ¿verdad? Ellos iban conversando y discutiendo sobre las cosas que habían pasado con Jesús. Y en eso aparece un forastero. Aparece un forastero, empieza a conversar con ellos y eh, ese forastero les anima a ellos se llenan de fuego y después el forastero se despide y desaparece. Y ahí ellos se dan cuenta, era Jesús, ¿verdad? Y eh, cuando aparecen estos dos, o sea, cuando aparece Jesús, este es el punto que quiero destacar, ¿verdad? Para hablar sobre compañeros del camino. Cuando aparece Jesús, Jesús nos pregunta quién es el discipulador y quién es el discípulo, ¿verdad? Voy a separarme, entonces, vos sos discipulador, me voy a separar contigo y después voy a contarle todo a tu discípulo. No, Jesús aparece y conversa con los dos. Entonces, esa más o menos es la idea de compañeros del camino. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí la palabra discipulado, por ejemplo, no existe en la Biblia la palabra discipulado, ¿verdad? Pero entendemos por discipulado que es el modelo o sea, de relacionamiento que podemos tener en la iglesia para crecer hacia la personalidad de Jesús, ¿verdad? Y ahí vemos en el gráfico dos modelos. Los dos modelos son buenos, pero el modelo de la izquierda, muchas veces cuando se malinterpreta, se aplica de una forma que genera frustración. ¿Verdad? Eh, en el modelo de la izquierda, normalmente hay una escena en una película, ¿verdad? Que la película se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Verdad? En una parte se van caminando el capitán y los soldados, y por el camino todos los soldados se empiezan a quejar. Le dicen al capitán, capitán, ¿por qué tenemos que hacer esta misión? Ocho, poner en riesgo la vida de ocho hombres para salvar la vida de un solo hombre. No tiene sentido, le dicen, se quejan con el capitán. Y el capitán le dice, usted debería sentirse orgulloso de formar parte de esta misión tan honorable, le dice el capitán. Y capitán, nosotros todo el tiempo nos quejamos con usted y usted nunca se queja con nosotros, le dice el capitán. Y el capitán le responde, eh, tienen que saber que en el ámbito militar las quejas suben, las quejas no bajan. Es decir, usted se queja conmigo, pero yo me quejo con mi superior, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos en un ámbito militar se entiende, ¿verdad? La estructura vertical, ¿verdad? Pero no podemos esperar, ¿verdad? O sea, en, en el ámbito espiritual y de relacionamiento en la iglesia, ¿verdad? No hay alguien superior, vamos a decirle, entre nosotros. Entonces, por eso está ahí lo que nosotros estamos llamando el compañero de camino, que es el gráfico de la derecha, ¿verdad? En el gráfico de la izquierda existía la figura de Jesús, un discipulador y un discípulo, ¿verdad? Y vamos a decirle, en ese modelo, la frustración ocurría normalmente cuando en las dos partes había frustración tanto para el discípulo como el discipulador. El discípulo, ¿verdad?
donde solamente el discípulo hablaba de sus cosas, el discípulo hablaba de sus debilidades y el discipulador no. Frustración de parte del discípulo, ¿por qué? Porque, repito, yo nomás lo que estoy mal, ¿verdad? Así probablemente se sentiría el discípulo. Y el discipulador tratando de, vamos a decirle, proyectar una imagen, ¿verdad? Una imagen de casi perfección es irreal, ¿verdad? Una imagen irreal para protegerla o para sustentar la estructura. Y ahí había frustración de ambas partes, ¿verdad? Solamente por una mala interpretación de cómo aplicar ese modelo. Bueno, en el modelo 2, ¿verdad? De compañeros del camino, el discipulador es Jesús. Si pueden fijarse ahí en la figura. Y cómo nos tratamos entre nosotros de forma horizontal. Todos estamos en un mismo nivel, ¿verdad? Esa entonces es la diferencia. Sin embargo, eh, tampoco se puede descartar totalmente el de la izquierda en caso que sea en forma natural. Eh, yo, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que su hija hace poco se fue a estudiar a Estados Unidos. Fue admitida en una universidad y él me contó cómo es en la universidad. Dice que vos te vas, ves la carrera que querés seguir, después ves, o sea, investigas y ahí se te informa cuáles son las materias que tenés que cursar para terminar el primer año. Y sobre cada materia hay una lista de profesores. Dice que vos entras y elegís los profesores. Por ejemplo, qué sé yo, la materia matemática, ¿verdad? Y esta es la lista de profesores. Y entro en un profesor y veo sus referencias, ¿verdad? De repente hay profesores así con una trayectoria impresionante y el alumno elige con qué profesor llevar su curso, ¿verdad? Dice que hay profesores donde las aulas se llenan, ¿verdad? Y hay otros profesores donde tal vez sean nuevos, ¿verdad? Empieza recién a escribir su trayectoria y sus aulas no están tan llenas, ¿verdad? Y eso también me recuerda ahora una vez, yo me iba caminando o sea, venía del trabajo, o normalmente cuando vengo del trabajo yo le escucho por el camino, en el auto le escucho a un conductor de un programa radial que se llama Alberto Peralta. ¿Sí? Y ese día siempre elige un personaje para hablar, una persona que marcó la vida del mundo, ¿verdad? Y esa vez él habló sobre un señor que se llama Oppenheimer. Y no me acuerdo ni cuál era la ciencia donde brilló este señor, pero dice que este señor era un señor, amaba probablemente su ámbito, ¿verdad? Su rama, ¿verdad? Y se destacó, hizo aportes para la ciencia, tal vez su proyecto fue famoso, ¿verdad? Y un día se presentó a una universidad y fue aceptado, admitido como docente y dice que sus aulas se llenaban. O sea, ¿por qué? Porque los alumnos conocían de él y querían asistir a su clase, a su materia, ¿verdad? Eh, Dice que él tenía un aspecto así, un poco desaliñado, no le importaba tanto su aspecto, eso suele ser característica muchas veces de los genios, ¿verdad? No le importa tanto su pinta, dice que a veces lleva el pantalón cortito, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Todos sus alumnos, un montón de alumnos, lo que es, más o menos ya se fanatizaban por él, se vestían igual que él. O sea, vos veías en los pasillos de la universidad, miles de alumnos que tenían todo el pantalón así cortito, ¿verdad? Entonces, ahí yo veo que se dio, vamos a decirle, una forma natural de maestro discipulador discípulo. Y si eso llega a ocurrir en la iglesia, tampoco vamos a decir que no se haga, ¿verdad? Imagínense que acá en la iglesia surja de repente una persona, ¿verdad? Que empieza a revolucionar en la sociedad, en las mentes, levanta iglesias, empieza a ser una inspiración para los jóvenes y de repente ahí los jóvenes le pregunten a él, eh, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero hacer lo que vos haces, ¿verdad? Y que le vamos a cerrar las puertas. Ahí tranquilamente se puede dar naturalmente esa relación
discipulador, discípulo, maestro, alumno, ¿verdad? Entonces ahí están los dos modelos. Y el modelo que estamos de esta serie es el de compañeros del camino, donde los dos estamos al mismo nivel, los dos somos discípulos y nuestro discipulador es Jesús. Esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva. El, el tema que me dieron, o sea, me dieron el tema, ¿verdad? Es decir la verdad con amor y amonestar con el espíritu. Y la parte donde eh, me hizo un poco así de ruido fue amonestar con el espíritu. ¿Por qué? Porque o sea, la parte que más a mí siempre me interesó de la Biblia están en los evangelios, los relatos de cómo Jesús resolvía los problemas, cómo hablaba del reino de Dios, toda esa parte así me inspira, ¿verdad? Pero nunca me puse a estudiar mucho sobre el Espíritu Santo y el tema de hoy es amonestar con el Espíritu. Entonces, quiero hacer un breve repaso, ¿verdad? Con todos ustedes de qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de entrar a ese tema. Y dice acá en esta escritura, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. Aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo. El- una promesa de que Él iba a mandarle a alguien, ¿verdad? Que iba a ser, dice defensor, en otras traducciones dice que el Espíritu Santo nos iba a dar consuelo. Y también algo muy importante dice que es el Espíritu de la verdad. En otra parte también Jesús explica que para que venga el Espíritu Santo, Él tenía que irse. Eso era necesario que ocurra, ¿verdad? Y en la siguiente escritura, la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Acá Jesús se reúne con sus discípulos después ya de haber resucitado y dice acá la escritura, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Jesús estaba hablando acá, se reunió con los apóstoles y les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar el Espíritu Santo. Y todos conocen la historia del Pentecostés, ¿verdad? Había una fiesta, ¿verdad? Judía, que era el Pentecostés, y los cristianos estaban reunidos en un lugar celebrando esa fiesta judía, y ahí viene el Espíritu Santo sobre los cristianos, ¿verdad? Y la siguiente diapositiva, sí. Y todos sabemos que ahí el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural, ¿verdad? Toda esa gente reunida empezó a tener habilidades así especiales, hablar en lenguas extrañas, comunicar mensajes proféticos, interpretar lenguas extrañas. Siguiente diapositiva, por favor. Y el tema del Espíritu Santo era el tema en el ambiente cristiano. Ese era el tema del momento. Y era un tema que estaba ahí súper latente que Pablo tuvo que escribir, o sí, tuvo que tratar ese tema. En este caso, le escribió a la gente de Corinto. Dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Debo hacer entonces, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu. Siguiente, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dice. Siguiente.
Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas, más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar, así a otros que 10.000 palabras en lenguas extrañas. Eh, ¿Qué pasa? Yo te titulé ahí el auge del Espíritu Santo. Todo empezó en el Pentecostés en Jerusalén y esto estaba pasando en todas partes, incluso en Corinto, ¿verdad? Y, y era un buen, imagínense que eso siga, ¿verdad? De repente yo le pregunto ahí a Marco, ¿cómo que hace Marco? ¿Cómo se manifestó el Espíritu? Y me dice, y yo hablo en lengua extraña, me dice Marco. Y de repente ahí le pregunto a Miguel, digo, Miguel, y yo interpreto las lenguas y le pregunto a Marco, ¿cómo entendés lo que está pronunciando? No lo entiendo. Pero Miguel dice, pero yo entiendo lo que dice Marco, ¿verdad? Imagínense ese momento. O también anunciar mensajes proféticos. Era un boom, ¿verdad? Y en una parte, ahí donde estábamos leyendo, decía, si yo hablaba con el Espíritu, si yo canto con el Espíritu, evidentemente en ese momento el Espíritu tomaba el control de la persona, ¿verdad? Y uno cantaba en lenguas extrañas, uno cantaba, ¿verdad? En mensajes, tenía visiones proféticas. Entonces habrá sido todo un gran suceso ese momento, ¿verdad? Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿cómo comprobamos la existencia del Espíritu Santo hoy, ¿verdad? Y antes. Antes, en esa experiencia que yo le estaba mencionando, uno podía comprobar la existencia del Espíritu Santo con esa experiencia sobrenatural. O sea, si vos tenías esa experiencia, vos ahí, híjole, eh, el Espíritu Santo existe, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día nosotros no tenemos cómo comprobar la existencia del Espíritu Santo de una manera tangible, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra posición entonces con respecto al Espíritu Santo? Siguiente diapositiva. Como iglesia, Jesús prometió el Espíritu Santo sin especificar tiempo de caducidad. Jesús no dijo, voy a mandar el Espíritu Santo eh, durante 30 años. Y luego 30 años, véanse ustedes no dijo eso, no hubo tiempo de caducidad. Entonces, como iglesia también creemos que el Espíritu Santo sigue presente con la misma potencia que al principio, con la misma potencia que en el Pentecostés. Jesús no especificó cómo iba a venir el Espíritu Santo, dijo solamente que iba a venir. En ese entonces vino de esa forma, pero hoy en día, por lo menos en nuestra iglesia, no hay registros. Yo en mi propia experiencia no sentí esa manifestación sobrenatural y creo que en toda nuestra iglesia no hay registro de que alguien lo haya hecho, ¿verdad? Sin embargo, tampoco dice Jesús, o tampoco podemos saber si eso puede continuar pasando o no, ¿verdad? Pero si yo no tuve esa experiencia, por eso no voy a creer en el Espíritu. Bueno, nuestra posición como iglesia es nosotros cómo resolvemos que el Espíritu Santo existe por fe. Creemos en la palabra de Jesús. Jesús dijo que Él iba a depositar su Espíritu sobre nosotros y por fe nosotros creemos en que el Espíritu Santo existe hasta hoy en día. No se puede comprobar. O sea, no, imagínate, eh, querés hacer una prueba. Le decía a alguien, espera un ratito antes de bautizarme. Eh, Pesaste cuánto tenés, cuántos kilos, 60 kilos. Ahora bautizaste. ¿Cuánto tenés ahora? 62 kilos. Esos 2 kilos son del Espíritu Santo. No podemos hacer ese tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, no hay una forma de demostrar el Espíritu Santo. Nosotros creemos que existe por fe. ¿Ah? Y por ahí alguna vez, yo creo que puede pasar. Alguna vez Mar me dice, o sea que se manifestó en mí el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Yo no puedo cuestionar lo que él me está contando, puede ser totalmente real, pero eso le va a servir a él. A él le va a servir el Espíritu Santo existe, ¿verdad? Entonces, eso entonces es nuestra posición como iglesia. Siguiente diapositiva. ¿Cómo nos hacemos recipientes del Espíritu Santo? Hay un proceso que está accesible
para todos, ¿verdad? Y como iglesia nosotros creemos que es en el bautismo que uno puede recibir ese Espíritu Santo. Y la escritura base, ¿verdad? Para ese concepto está en Mateo 3:16, donde dice, en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como paloma. Ok. Eh, Esta entonces es la escritura base. Hay todo un estudio apasionante y profundo, ¿verdad? Sobre el bautismo en nuestra iglesia. Si alguien no conoce ese estudio, le invito a que haga. Y nosotros creemos que en el momento del bautismo estamos participando simbólicamente de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, donde cuando uno sale del agua, sale como una nueva persona y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre uno. Entonces, ese es el canal que está abierto y que uno puede decidir hacerlo, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay otras formas. Siguiente diapositiva, por favor. En que, en que está registrado que también hubieron personas que fueron recipientes del Espíritu Santo. En 1 Samuel 16:13, por ejemplo, dice que enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu Santo se apoderó de él. Después se despidió y se fue a Ramá. Esto es aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. No sé bien así el tiempo exacto, pero muchos años antes de Cristo, ¿verdad? Todavía no había bautismo y mucha gente dice, pero no puede ser que haya recibido el Espíritu si todavía no había bautismo. Y yo lo llamé por designación. O sea, Dios es soberano, Dios puede designar con su soberanía. Yo quiero que él tenga el Espíritu y eso pasó con David, ¿verdad? Y sabemos, y no podemos negar que David tenía el Espíritu porque después de ese momento sabemos que David se fue, luchó contra Goliat y se volvió de todo un héroe nacional, ¿verdad? Y hay otros registros donde también yo les pongo que fueron casos donde la gente recibió el Espíritu Santo por designación. El caso de Cornelio, por ejemplo. ¿Verdad? Cornelio, esto ya era después que Jesús ya resucitó, que ya no estaba aquí en la tierra, ya era la era de los apóstoles. Y Cornelio era un capitán romano que alababa a Dios dentro del judaísmo, ¿verdad? Pero empezó a escuchar él acerca del nuevo camino. Y en un sueño Dios le dice a Cornelio que por ahí cerca andaba un tal Pedro, ¿verdad? Y le dice, mándale a que venga a tu casa y él te va a explicar más cosas del nuevo camino. Y así sucede, ¿verdad? Él manda que le busquen a Pedro, llega Pedro a la casa de Cornelio y cuando entra a la casa de Cornelio, Cornelio lo primero que hace es arrodillar ante Pedro. Y Pedro le dice, no te arrodilles, yo soy un simple humano de carne y hueso como vos, le dice Pedro. Pero me gustaría, esa escena me gustaría hacer un paralelismo con una historia paraguaya, ¿verdad? Para que se entienda más esa escena. Eh, no sé si conocen la ciudad que se llama Coronel Oviedo. Sí. Bueno, el Coronel Oviedo eh, fue un combatiente de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y este coronel, ¿verdad? Eh, había sido 5 veces herido de muerte en la guerra de la Triple Alianza. Se dice que cuando él estaba herido ahí todo ensangrentado en el hospital, el Marica López ya venía y le decía, cuando te recuperes, esta ya es tu siguiente misión. O sea, le estaban dando ya la misión ahí semi muerto y él se recuperaba y seguía con la misión, ¿verdad? Y en su última batalla dice que los brasileros, el ejército brasilero le rodeó, le cañonearon y una bala de cañón dice que atravesó su caballo y él se cayó al suelo y al levantarse se entregó, ¿verdad?
y los brasileros no le mataron. Dice que mostraron respeto hacia él, ¿verdad? Y ahí la pregunta, ¿por qué mostraron respeto hacia él? Se dice que en la guerra, o sea, en esa época en la guerra, si vos eras un comandante de un ejército, vos veías, así como si fuera un teatro, vos le veías ya tus tropas peleando, ¿verdad? Y seguramente los brasileños veían como el coronel Oviedo era un artífice, ¿verdad? De la guerra, ¿verdad? Por eso solamente le tuvieron respeto hasta el punto que fue arrestado, le llevaron a Río de Janeiro y hasta el emperador Pedro II se entrevistó con él y le dice que Pedro II le invitó, así no quería formar parte del ejército brasileño para entrenarle a los brasileños. Y el coronel Oviedo le dijo, yo lo único que quiero es regresar a Paraguay. Y dice que regresó a su ciudad natal, que en ese tiempo se llamaba Ajos. Y en honor a él se le cambió el nombre a esa ciudad y se llama el Coronel Oviedo ahora. Pero la parte más interesante de la historia viene aquí, que 60 años después aproximadamente hubo otra vez una guerra en Paraguay, la guerra del Chaco. ¿Verdad? La guerra del Chaco y increíblemente el Coronel Oviedo seguía vivo en esa guerra. Dice que en varias ocasiones se le invitó y a los soldados jovencitos que iban a irse a la guerra del Chaco, dice que venía el coronel Oviedo y hacía arengas y discursos para animarle a los soldados, ¿verdad? Los soldados no sabían qué iban a pasar con ellos. Pues el Chaco es una tierra hostil. Las estadísticas de hoy te dicen eso. O sea, en la región oriental está el 97% de la población paraguaya y en el Chaco está el 3%. O sea, ese caso dice que el Chaco es una tierra difícil. ¿Verdad? Y el coronel Oviedo venía y le hablaba a los soldados que decidieron irse, ¿verdad? Y yo me imagino esa escena, ¿verdad? Entrando el coronel Oviedo y los soldados bien, híjole, este es un excombatiente de la guerra de la Triple Alianza. Eh, si yo era uno de esos soldados, yo le iba a entrevistar, yo le iba a preguntar, ¿en serio? ¿Vos recibías órdenes directas de América López? ¿Vos le conociste a Luis Giglia? Así, re loco yo iba a estar. Pero, sí. Y bueno, creo que pasó lo mismo con Pedro, ¿verdad? Pedro entró a la cárcel de Cornelio, era para mí que Pedro era una celebridad. Solamente Cornelio escuchó ya del nuevo camino y esta persona que venía, que era Pedro, le vio cara a cara a Jesús. Seguramente eso le impactó. Seguramente en una entrevista personal le dijo, ¿cómo le viste cara a cara a Jesús? Jesús que hasta ahora para nosotros era un mito, una especie de leyenda, y vos sin embargo no confirmás que sí estuviste cara a cara con él. ¿Verdad? Imagínense esa escena. Y ahí Pedro empieza a hablarles del nuevo camino y el Espíritu Santo desciende sobre todos los oyentes que estaban en la casa de Cornelio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo le coloco a esta situación dentro del caso por designación. Estas personas recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo. ¿Verdad? Y ahí Pedro dice, le dice a sus acompañantes, miren, no puedo creer, el Espíritu Santo ya descendió sobre ellos, vamos a bautizarles. ¿Verdad? Y después está el caso de Gamaliel, ¿verdad? Yo considero que él también tenía el Espíritu de Dios, por más que no haya sido bautizado, eso después lo pueden investigar ustedes y debatir también cada uno. Entonces tenemos varias formas o sea, existieron varias formas de ser recipiente del Espíritu. Yo creo que hoy Dios, si quiere, por designación, puede decirte, ¿verdad? Yo quiero que obtenga el Espíritu y nadie puede decir nada. Pero no, o sea, no vas a estar esperando que Dios designe eso, aprovechar el acceso que está habilitado, ¿verdad? Para todos y bautizar, de verdad. Eh, las siguiente diapositiva, sí, hablemos de las cualidades
del Espíritu Santo. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Esa guía del Espíritu era la que a mí me tenía confundido con este tema, porque vimos que en esa época de Pentecostés el Espíritu se apoderaba de las personas, tomaban control y empezaban a hablar en lengua, ¿verdad? Y inclusive yo tuve una charla ahí con Magnus. eh, no es hacia ahí que va la idea, ¿verdad? Y pues tenemos que reunirnos, esperar que el Espíritu se apodere y ahí empezar a direccionarnos, ¿verdad? Él me aclara ahí y me dice, no, no, esa es la idea. Es más bien tener tiempos, ¿verdad? Y confiar en, en las cosas que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí vemos algunas cualidades del Espíritu Santo, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es una palabra tan publicitada, sin embargo, hay muchísima gente que está buscando el amor todavía en su vida. Suena romántico, pero es una triste realidad. Hay gente que creció en una familia muy disfuncional. Papá y mamá estaban en casa, pero igual que aunque papá y mamá estuvieron en casa, hubo ausencia paterna y ausencia materna, ¿verdad? Y personas que están en esa situación siguen buscando el amor, ¿verdad? Y muchas veces piensan que ese amor puede encontrar en una pareja, ¿verdad? Y después la pareja, con su expresión de amor, no es otra vez suficiente. O sea, la expresión de amor de la pareja que te toca, hasta ahí, da su expresión de amor, no es otra vez suficiente y continúa la búsqueda del amor, ¿verdad? Y sin embargo, dice que el Espíritu Santo te puede dar, puede producir en vos ese amor. Si esa es la situación, ¿verdad? Te invito a reflexionar en eso, ¿verdad? Si estás ahí en una búsqueda intensa del amor, probablemente lo vas a encontrar en las personas que ese amor se te satisfaga, das una oportunidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay otras cualidades, alegría, paz, paciencia. Hay muchos beneficios de tener el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y siguiente diapositiva, ¿cuál es nuestra confianza con el Espíritu Santo, verdad? En Salmo 23:4 dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. La promesa no es que todo va a estar bien, la promesa no es que económicamente vas a volar, la promesa no es que no va a haber problemas en tu vida, la promesa es que si alguna vez te toca pasar por el camino más oscuro de los valles, que si te toca pasar una vez por el valle de la tragedia, por el valle de la calamidad, Dios va a estar contigo, porque su espíritu va a estar en vos. No vas a estar solo en ese momento, vas a tener ahí a alguien que te sostenga y vas a salir adelante cuando pase la tormenta, vas a salir nuevamente adelante. Esa es una gran confianza que tenemos con el Espíritu Santo. Y siguiente diapositiva, hay una escritura un pasaje, Efesios 4:22 al 32. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva.
Y la conciencia, acá vemos que el Espíritu Santo se entristece. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona que está dentro de nosotros, que se puede entristecer y también puede estar contento. El Espíritu Santo también puede estar contento, ¿verdad? Crear esa conciencia, tener fe en que eso sucede. Y también la certeza de que el Espíritu Santo es el sello con el cual Dios nos marca como su propiedad. Siguiente diapositiva. Y aquí sí viene, hasta ahí fue el Espíritu Santo. Y los tres escrituras más y terminamos el tema de la prédica. Uno de ellos era decir la verdad con amor. Ahí volvemos a leer este pasaje que dice, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Hasta ahí. El Espíritu de la verdad. O sea, cuando el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en nuestra relación de compañeros del camino, es casi seguro que la verdad va a tener un sabor delicioso. El hablar la verdad no va a tener un sabor amargo. Entonces, en nuestra relación de compañeros del camino, el compañero del camino que selecciones, que elijas, ¿verdad? La verdad tiene que estar ahí presente. Siguiente diapositiva. Decir la verdad con amor. Como les había mencionado, la parte donde más yo siempre enfoqué así mi lectura bíblica con más pasión, vamos a decirle, fue escuchar las prédicas de Jesús, la forma en que resolvía los problemas, cómo le salvó a la mujer adúltera, cómo resolvió el tema de la moneda, ¿verdad? Para pagarle impuestos a Roma. Me parece así soluciones magistrales. Y después otra cosa que me gusta mucho y que llena mucho mi espíritu es cuando Jesús habla del reino de Dios. Cuando habla, te habla como es el reino de Dios, que es grande, que de una semilla se puede convertir en un árbol y caramba, yo quiero estar ahí. Y ese gráfico muestra así, cuando Jesús hablaba de eso, probablemente las multitudes se reunían para escuchar todo eso. Pero Jesús, como él mismo dijo, ya se fue. Él ya no está acá en la tierra. Ya no está acá en la tierra para hablarnos del reino de Dios. Pero ¿qué dejó? El Espíritu. El Espíritu que puede estar en cada persona que quiera recibir ese Espíritu y tu compañero del camino. Esa sería, ese debería ser el hábito con tu compañero del camino. Hablar del reino de Dios, animarte. Tu compañero del camino tiene que animarte sobre el reino de Dios. Es lo que Jesús hacía. Era el enfoque principal de Jesús, era el reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Siguiente diapositiva. Decir la verdad con amor. Efesios 4:15. Más bien profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. El mejor ambiente para crecer es un ambiente donde haya verdad. Y la pregunta es, ¿te gustaría crecer hacia la personalidad de Cristo? Puede ser que esa pregunta sea así, una pregunta nueva para vos, ¿verdad? Si tu respuesta es, de verdad que no me interesa tanto, estoy súper bien como estoy, ¿verdad? Te voy a ayudar a que reflexiones más sobre esa situación, cómo crecer hacia Cristo o qué me puede motivar a crecer hacia Cristo. Una buena pregunta que te puede ayudar a motivarte es preguntarle a la gente a tu alrededor si le gustaría que vos crezcas hacia Cristo. Y la gente que está a tu alrededor, tus seres más allegados, te van a decir, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque eh, creciendo hacia Cristo, tal vez la paciencia, el maltrato que no tenés, eso puede ser que tengas y la gente que está a tu alrededor
vas a disfrutar de eso y posiblemente todo va a mejorar mucho más en tu vida. Siguiente diapositiva. Era la otra parte de la predica, amonestar con el Espíritu. Y en Santiago 5:19 al 20 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Em, amonestar automáticamente a mi cabeza me viene la tarjeta amarilla del fútbol. Entonces, se me dio ese tema, pero siempre cuando algo se te entrega, el mensaje que está por detrás no era eso. Entonces, no creo que en nuestra relación de amigos del camino tengamos que tener una situación donde yo le saque la tarjeta amarilla a mi amigo. Primera tarjeta amarilla, segunda tarjeta roja. Ya no puedo ser mi amigo del camino, voy a cambiar eso. Creo que más bien la idea es velar y mostrar. Tener una guía, mostrarte tal cual sos cuando estás en el camino, para que tu compañero del camino vea si tu mente se está desviando, si tu mente, tu interés se está distrayendo, de a poco va dejando de lado el reino de Dios. Y ahí tu amigo tiene que entrar y hablarte del reino de Dios para animarte y nuevamente ayudarte a volver. Siguiente diapositiva, aprovechar la ayuda del Espíritu. Lucas 11:36, Jesús dijo en un momento, pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Eh, yo te invito a que si de repente hay palabras que te bloquean, hagas un juego de enfoque, un juego mental para desbloquearte. Yo sé que la palabra confesión, de repente, a mí particularmente la palabra confesión me estresa. Cuando hablamos de confesión ya siento un estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lleva la imagen de un tribunal, un acusado, donde el acusado confiesa y después se le condena al acusado. Entonces, no hace falta eh, que tenga que ponerle títulos a las cosas, títulos o protocolos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el momento de la confesión. No, la idea no es esa. La idea es poner tu vida en la luz para ver todo claramente, como dice Jesús. Si pones tu vida en la luz, puedes ver lo amplio, grande, profundo que es el reino de Dios, ¿verdad? Y esa nomás la idea. En nuestra iglesia no estamos interesados en tu pecado. Eh, el enfoque no es el pecado, el enfoque es el reino de Dios. Eh, no es que me molesta tu pecado. A mí no me molesta tu pecado, pero me preocupa que de repente tu pecado te desvíe del reino de Dios, que te distraiga y que pierdas esta gran oportunidad de entrar al reino de Dios que ya está presente como Jesús dijo también. Entonces, te invito a liberarte de títulos, protocolos, enfócate en la esencia. La esencia no es la confesión, la esencia es mostrarte tal cual sos para ver todo más claramente y para que tu compañero del camino, cuando vea algo, te anime, que tu espíritu, el espíritu de Dios nuevamente se ponga contento dentro de vos y ahí puedas vencer las cosas que te están distrayendo. Y como dice Juan 8:31-32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, concentrate en la esencia, concentrate en la verdad de Jesús
no te concentres en títulos, protocolos y ten ahí la ayuda de tu compañero del camino para avanzar y no perder esta gran oportunidad de poder entrar al reino de Dios. Así que, hermanos, eh, de esta forma terminamos con esta prédica y voy a orar para la Santa Cena. Señor, en Todopoderoso, te doy gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, la maravillosidad que la vida nos ofrece, Señor. Eh, Te pido, Señor, que podamos ser agradecidos por darnos la vida, por existir y sobre todo también, Señor, agradecidos porque tenemos la oportunidad de poder entrar a tu reino. Te pido, Señor, que nos ayudes, que entre todos nos ayudemos para, Señor, mantener siempre nuestra mirada en tu reino. Y te pido que en este momento bendigas el pan que representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uvas que representa su sangre. Y te doy muy agradecido en el nombre de Jesús. Amén.